lo que vamos a conversar ahora con Paulina Fachín, que ella es activista, es abogada, es venezolana y vivió en carne propia la violencia del régimen venezolano y conoce al dedillo, pero además sufrió personalmente la influencia que existe por parte del gobierno cubano en el régimen actual de Maduro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Aunque Cuba no es mi país, es un país que siempre me llamó la atención. Un país que siempre me llamó la atención porque los cubanos vendían, tenían muchas joyerías en Venezuela, y de pequeña siempre cuento una historia que cuando tenía 8 años más o menos, mi mamá me llevó a la tienda donde siempre íbamos, y yo le pregunté en secreto por qué el señor no tenía cabello. Y mi mamá me dijo, pregúntele. Pero me da pena, le dije, pregúntale. Y me dio pena. Pasaban los años y siempre éramos clientes de la misma tienda. Y cuando tenía como 14 me atreví a preguntarle al señor. Y me contó su historia, que había sido preso político y que no tenía cabello por tanta electricidad que había recibido en su cuerpo. Y se lo agradezco mucho a mis padres, porque mis padres me criaron en democracia y me enseñaron qué era la democracia, abrirle las puertas a los hermanos cubanos que llegaban a Venezuela por muchos años. Pero eso cambió con Chávez. Y entonces yo voy a hablar un poco de lo que es, digamos, información técnica, pero después quiero hablarles la parte humana, de lo que nos ha tocado vivir a muchos de los venezolanos. La influencia de Cuba en la erosión de la democracia en Venezuela es un tema bien importante. Nosotros tenemos relaciones con Cuba desde toda la vida, pero en la década, en 1992, con el tema de la Guerra Fría y el posicionamiento que tuvo Venezuela con Estados Unidos y Cuba con la Unión Soviética, hubo un momento que hubo una gran separación entre los dos países, que eso cambió definitivamente cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de la República de Venezuela en 1999. La cálida relación entre los dos países continuó intensificándose día a día, y Hugo Chávez describió a Castro como su mentor y lo denominó a Cuba como una democracia revolucionaria. La relación hoy en día de Venezuela incluye alianzas en el desarrollo, empresas conjuntas, transacciones financieras, intercambio de recursos energéticos y la tecnología, alianzas militares, alianzas logísticas. Entre ambas naciones se intercambian definitivamente activos que son por muchos años fáciles y baratas para nosotros los venezolanos, que éramos los proveedores, y muy necesarias para Cuba, que era el país receptor. Pero esta influencia y esta necesidad de Fidel Castro de querer a Venezuela por su posicionamiento en el continente, por sus riquezas, no es una cosa de los últimos años. Durante el mandato del presidente venezolano Rómulo Betancourt, de Acción Democrática, Fidel Castro trató de llevarse la riqueza petrolera de Venezuela a su propia revolución. En noviembre de 1961, el presidente Betancourt rompió relaciones con Cuba, siguiendo una política llamada la doctrina Betancourt, que se puso y hoy en día es practicada por muchos de los países, de no tener lazos con los gobiernos que han llegado al poder por medios no electorales. Imagínense qué contradictorio con lo que vivimos hoy en día los venezolanos. En el siguiente enero, en este mandato del presidente Betancourt, se votó para expulsar a Cuba de la OEA.
y fue una solicitud de Venezuela. Se solicitaron sanciones a la OEA y fuimos los venezolanos. Fue el gobierno de Acción Democrática quien lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Fidel Castro preparó un conjunto de guerrilleros en el seno de Cuba para invadir a Venezuela. Esa Venezuela del 60 que despertaba de una dictadura justamente. Esa Venezuela del 60 que había puesto justamente una constitución de 1961 y que empezaba un periodo democrático. Los cubanos llegaron a las costas venezolanas con un número de ciudadanos cubanos y de guerrilleros venezolanos de aquel momento, y llegaron a las costas venezolanas con el objetivo de llevar el mensaje de la revolución cubana y intentar instaurar en aquel momento la revolución cubana en Venezuela. Eso fue en 1967, cuando el ejército venezolano interceptó las playas de Machurucuto, que es un hecho muy famoso en Venezuela, y donde los guerrilleros cubanos y venezolanos, liderados por un señor, Guillermo Soto, intentaron penetrar en Venezuela. Esto también tenía que ver con unas próximas elecciones que se iban a dar en el país, donde resultó ganadora Raúl León. En 1974, en una gestión también de un gobierno de Acción Democrática a través de Carlos Andrés Pérez Serrey, iniciaron las relaciones con Cuba, las cuales fueron otra vez gravemente perturbadas con el golpe de Estado de Hugo Chávez. Y ahí empezamos con la historia de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez es indultado en 1994, inmediatamente es invitado por Fidel Castro a Cuba. Y ahí empiezan las enseñanzas del padre hacia el hijo, como Hugo Chávez le decía. Así que, cuando Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela, declara en la Universidad de La Habana: Venezuela, y cito textualmente, Venezuela viaja hacia el mar que el pueblo cubano, un mar de felicidad y de verdadera justicia social y de paz. Creo que Hugo Chávez se quedó corto con lo que vivimos hoy día los venezolanos. Se quedó muy corto. Luego, justamente un abril, el 11 de abril, que tuvimos una marcha multitudinaria en Venezuela, en el 2002, y un paro petrolero histórico en el país. Cuba buscó más acercamiento hacia Venezuela, dándole una protección especial. Y Hugo Chávez, que en aquel momento se sentía inestable, traicionado, cayó en las manos del G2 cubano. Ese G2 cubano que se convirtió en el protector de la revolución, en quien nos hace inteligencia en Venezuela y fuera de Venezuela. Creó la paranoia que Hugo Chávez mantuvo durante toda su vida del golpe de Estado y del intento de magnicidio que ha seguido, por supuesto, su hijo Nicolás Maduro, quien alude hoy en día que ha tenido más de 19 intentonas de magnicidio. Este esquema muy cubano. Y entonces eso trajo como consecuencia una relación comercial militar donde Venezuela, a través de barriles de petróleo, empezó a pagarle a Cuba el servicio de defensa del Estado. Y hoy en día, tenemos 18 años, donde el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa en Venezuela es manejado por el G2 cubano. Y ahí voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una historia personal. Yo he protestado 1000 veces en mi país. Y ustedes no saben lo doloroso como venezolana que es tú protestando en tu país, que te ponga la mano en el pecho un guardia nacional con acento cubano.
en tu país y te diga, usted no puede pasar. Si pasa, la voy a llevar presa. Y tú con una bandera y ellos armados hasta los dientes. Eso lo vivimos los venezolanos, no de ahora, no de ayer, desde hace años. Los lazos económicos han sido palpables. En el 2004, Chávez con Fidel firmaron la declaración conjunta que decía un contra el neoliberalismo salvaje, como le decían ellos. Y cito textualmente, que crearían un mecanismo para aumentar la dependencia y evitar la dominación extranjera del imperio. Y así se crea el ALCA en el 2004, con la expresión de que el hambre no dominaría la región. Y el hambre hoy en día es lo que domina a los venezolanos. Y es lo que ha dominado por años a los cubanos, quienes por una miseria de azúcar o de harina o de leche prácticamente se han convertido en zombies de la revolución cubana y de la narcodictadura de mi país. En el 2007 se siguieron firmando acuerdos y le pasamos un cable de fibra óptica desde Venezuela hasta Cuba para darle servicio de internet, para darle servicio de electricidad y evitar el bloqueo que el imperio le tiene al Estado cubano. Hoy en día Cuba tiene electricidad y Venezuela no tiene. Y esa es la realidad. Se contabiliza que entre 2008 y 2011 Hugo Chávez le dio a Cuba más de 18.000 millones de dólares solamente en este periodo. Empezamos a incrementar el envío de petróleo. De nuestra cuota le mandábamos a Cuba aproximadamente el 3.5% de nuestra producción. Llegamos a mandarle a Cuba 120.000 metros cúbicos de petróleo diarios a un país que no tiene autos, que no tiene producción de petróleo, pero ustedes sabrán más o menos qué hacíamos nosotros con él. En el 2007 los dos países establecieron una empresa en conjunto para renovar la refinería de Cienfuegos en Cuba, y Venezuela y Cuba estaban dispuestos a invertir entre 800 y 1 billón de dólares en la primera etapa del programa, de acuerdo al esquema, donde Cuba tendría el 51% y Petróleos de Venezuela, nuestra industria clave del país, tendría el 49%. Esto también genera el denominado Petrocaribe, que es la entrega de petróleo a un financiamiento completamente irracional a las islas del Caribe, pero esto era muy importante para la revolución venezolana y para la revolución cubana, que era el control de toda el área caribeña y el control de todos estos votos en la OEA, cosa que todavía nos está pesando a los venezolanos. Y que todavía, a pesar de lo que vivimos y del cambio que definitivamente ha habido en la OEA, siguen votando en contra de Venezuela muchísimos de esta isla. En el tema de salud, igual, seguimos entregando barriles de petróleo por el servicio de salud. Y entonces empezamos primero a recibir 30.000 médicos cubanos, maestros e instructores deportivos. Después volvimos a subir otro convenio y subimos a 50.000 médicos cubanos para prestar servicio de salud gratuito en Venezuela. Se creó un programa que se llama Barrio Adentro, que no fue quien crearon el agua caliente, porque en Venezuela eso existía, había medicadoras rurales, y donde se pretendía atender aproximadamente a 100.000 venezolanos. Igual nosotros mandamos venezolanos a algo que se llamaba Operación Milagro,
para Cuba para operaciones de vista. Pero esto era una pantalla. Los médicos cubanos lo que venían a Venezuela era a monitorear a la oposición, a ver qué pasaba en los barrios, a montar los círculos bolivarianos en los barrios, a enseñar las políticas que en Cuba se tienen, donde uno denuncia a su vecino, donde a los niños se les enseña a denunciar a sus padres cuando están haciendo actos contra la revolución, y a incluir la enseñanza de la revolución cubana en la educación, en la medicina y en el deporte. Pero adicionalmente eso generó una de nuestras primeras diásporas masivas, que fueron los médicos venezolanos. Porque los médicos venezolanos se les quitaron los trabajos y la mayoría de ellos terminaron o en España, donde los recibían y tuvieron muy buena acogida. Es decir, los médicos venezolanos tenían que hacer de taxista o vender hot dog o como carritos sanducheros como los que hay aquí, porque los cubanos ahora tenían sus puestos de trabajo. Hablar de Venezuela y hablar de Cuba hoy en día se ha convertido prácticamente en hablar de lo mismo. La influencia en la educación es increíble. Uno va a los colegios públicos hoy en día y lo que ve en las paredes es Bolívar con Fidel. Y en la otra pared es el Che Guevara con Martín. Hay una transculturización tan grande en el país de la revolución cubana, que esto nos ha costado que nuestros niños inclusive no entiendan bien qué es la democracia. Y nosotros tenemos niños que ya son mayores de edad, que son los que yo digo siempre, son los niños nacidos en revolución. Igualmente tenemos un G2 cubano, que es quien maneja todo el registro de información de Venezuela. Registro civil, registro comercial, registro mercantil, registro tributario. Y aquí abro paréntesis nuevamente y les cuento una anécdota. En el 2003, yo tuve que a mí me dieron una cédula porque un contacto dentro del órgano venezolano que se llama Saime dijo que yo era cubana. Entonces, para un cubano en Venezuela, sacar una cédula de identidad es más fácil que para un venezolano. Entonces, eso no puede ser. Y ahorita que escuchaba lo del sistema electoral, recordé el sistema electoral. Nosotros en Venezuela tenemos una copia del sistema electoral. Y el 20 de mayo, es decir, el mes que viene, tenemos un simulacro de elecciones. Porque eso no se le puede decir elección. Donde al más estilo cubano, todo oponente con posibles expectativas de ganar la presidencia de la República en Venezuela está preso, está exiliado o es inhabilitado. Donde los partidos políticos no existen y donde el sistema electoral es controlado, no lo hacen con lápiz, pero lo hacen con un USB, que también es muy fácil de manipular y borrar. Y el monitoreado de las elecciones en Venezuela se hace desde La Habana. Y la interrelación entre La Habana y Caracas es tan grande que llegamos a cambiar nuestro uso horario. Y eso hay que decirlo. Y nuestra interrelación con La Habana es tan grande que nos agregaron una estrella más en la bandera, la octava. Porque Venezuela era una república de 7 provincias. Se dice en Venezuela que ahora tenemos la octava provincia, que es Cuba. Entonces, tenemos un sistema que ha sido cubanizado. Pero no solamente el sistema, hasta la religión. En Venezuela hoy en día hay ventas de tiendas de babalao. Y uno ve a los babalaos caminando por la calle, cosa que no es una cultura nuestra venezolana. Y se hacen sacrificios. Y toda esta cultura se ha traído a Venezuela por la gran cantidad de cubanos que tenemos adentro. Mi mensaje, que me quedan mis 2 minutos, es
No podemos permitir la existencia de regímenes autoritarios que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la democracia de los países. Creímos siempre que Cuba era una isla aislada y Cuba ha tenido influencia en muchos países. Esa es nuestra historia y Venezuela lo hemos vivido y lo estamos pagando con creces. Muchos de nosotros en la región pensamos que Cuba está aislado porque es una isla y que bueno, ellos verán qué hacen. No, señores, los que creemos en la democracia, los que creemos en la libertad, en la protección de los derechos humanos, tenemos que alzar la voz y a tener acciones, porque hoy es Venezuela, hoy es Cuba, ayer fue Perú, ayer fue Colombia, ayer fue Argentina, pero mañana vuelven a ser Argentina, Perú, Colombia, si no nos ponemos todos a trabajar por tener países libres, democráticos, con derechos humanos, con protección, con medios de comunicación libres, libertad de expresión. No podemos guardar silencio cómplice con las violaciones de los derechos humanos y la falta de democracia de los países. Muchas gracias.